A ver, ahí, Lea, ¿nos escuchás? Sí, los escucho. Buenísimo, bueno, te presentaba recién, no sé si habías llegado a escucharnos, decía que estamos ya en comunicación y en este bloque específicamente de lo que es el trabajo que se viene haciendo en la red de medios digitales. Hoy vamos a presentar a La Luna con Gatillo, queremos que nos cuentes un poquito qué está en agenda y presentar especialmente una de las notas, la nota de tapa que está ahí en La Luna con Gatillo. Bueno, quizás un tema que viene creciendo de a poco es esta cuestión de lo que se desató ayer sobre los allanamientos a distintos comedores. Que si bien por ahora es una noticia que está teniendo mayor peso en Buenos Aires, es una cuestión a tenerlo presente, digamos. Algunos columnistas de La Luna vienen profundizando estas cuestiones sobre lo que es la concepción de la economía popular y unas profundizaciones más que bueno, ahí se mete ahí sobre todo el economista hippie Tomás Astelarra. Eh, entonces, bueno, es un tema que, bueno, viene como creciendo de a poco y obviamente al ser un portal cordobés, estamos a veces afiancados en ciertas cuestiones de lo que pasa a nivel provincial y en algunos territorios y obviamente un tema candente es el tema del Pacto de Mayo, que bueno, es una noticia que como notarán, cada hora a veces hay que actualizar la información sobre si se hace o no se hace, si es en tal fecha o no, pero bueno, es un tema ahí que, bueno, estamos ahí bastante aferrados, digamos. Entonces, bueno, cuestiones que tengan que ver sobre algunas problemáticas territoriales y también de la cuestión coyuntural. Ajá. Y quería que nos cuentes también ahora, ya estábamos hablando de La Luna con Gatillo, pero ahora meternos específicamente en una nota que escribiste vos y publicaste en estos días, el 12 de mayo específicamente, se llama Al Ataque y hace una referencia a un texto que mencionó el diario Comercio y Justicia, donde se habla que uno de los empresarios multimillonarios quiere hacer picar acá en Córdoba, poner un pie más fuerte en Córdoba y queríamos que nos puedas presentar cuál es el tema. Bueno, hace una semana atrás el diario cooperativo Comercio y Justicia, como mencionaste, tuvo una charla con un funcionario municipal de la capital. Desde la Municipalidad de Córdoba están como muy enojados con este millonario que es Eduardo Ornequian, que es el que ha mimado al presidente Javier Milei. Uh-huh. Milei fue empleado, tenía una oficina ahí para hacer análisis sobre riesgos de inversión para este empresario. Eh, y bueno, aparentemente habría un interés de Urnequian de volver a activar una inversión inmobiliaria tan prometida como es la creación de un barrio sobre el amplio espacio verde del ex Batallón 141 que está como ahí pegado al Parque Sarmiento, más o menos en el centro muy cercano al centro de la ciudad de Córdoba. Claro, en la ciudad de Córdoba está ese batallón, estuvo, batallón 141 estamos hablando, en numerosas oportunidades estuvo presente el debate sobre ese lugar, porque es un lugar también muy querido como espacio verde dentro de lo que es una ciudad bastante explotada, ¿no? A nivel de lo que son las construcciones, ¿no? Claro, cuando estuvo de la Sota, sobre todo en su segundo mandato, se llevó a cabo una política de vender tierras fiscales a precios muy baratos para los grandes empresarios locales y no tan locales. Y en el caso del ex batallón, que es un predio muy amplio, se arremató para la empresa Corporación América de Ornequian. El tema que, bueno, nunca logró utilizar esas tierras para sus intereses inmobiliarios, en parte porque en ese entonces estaba Luis Juez como intendente. Eh, la vuelta de la vida ha llevado a que Luis Juez ahora planee ser candidato a gobernador para Javier Milei en el 2027, Ujú. pero bueno, igual en ese entonces Milei todavía no era empleado de Urnequian, faltaba un año más para. Claro. Pero bueno, más allá de eso, juez declaró reserva verde de la explotación 141 porque estaba enemistado con De la Sota. Y bueno, pasaron los años y después un intendente radical, Ramón Mestre, anuló esa declaración y firmó un convenio urbanístico con Urnequian, donde donde a la vez tuvo que hacer trámites ambientales, porque ahí se aprobó la ley de ambiente de la provincia de Córdoba, donde dice que hay que hacer estudios ambientales, audiencia pública, etcétera. Todos esos trámites hizo que se expusieran las situaciones su batallón de irregularidades, como es el hecho de que
el propio barrio Fashion, que quería instalar en Urnequian, iba a multiplicar por 10 la densidad demográfica de esa zona. En una zona donde a los barrios aledaños tenía problemas de inundaciones, por ejemplo. He tenido amigos que vivían cerca de esos barrios y tuvieron que mudarse porque se llenaba de agua sus viviendas. Claro. Pero bueno, pasaba el tiempo y bueno, había, Hernequén no puso ni un solo ladrillo, porque aparte de esos convenios que firmaba Mestre, o sea, básicamente el convenio era habilitar inversiones en tierras donde no se debería, para que a cambio el empresario pudiera dar una contraprestación en beneficio de la comunidad. Y bueno, Hernequén había prometido como contraprestación, bueno, podemos crear una planta cloacal. La planta cloacal nunca se armó y bueno, se hizo una adenda, una reforma de ese acuerdo diciendo, bueno, podemos poner plata a la planta que ya tienen de Bajo Grande. Bueno, está bien. Tampoco puso un peso y encima hay una causa penal federal del caso de Bajo Grande porque se volcaron desechos cloacales en el río Suquía. Y bueno, al final la provincia tuvo que hacer cargo de, bueno, de mejorar las condiciones cloacales en Bajo Grande, qué sé yo, y desde entonces no ha habido nada, sigue siendo un terreno abandonado prácticamente, y encima el municipio actual está enojado con Hernequian porque viene tributando ese espacio como si fuera un terreno baldío, que no vale nada. Entonces, bueno, pero bueno, hay una cierta especulación de que Hernequian podría volver a interesarse en ello, en un contexto donde no se limita solo a que tiene un empleado suyo como presidente de la nación, porque en realidad Hernequian no, vos si prestás atención, los multimillonarios argentinos están teniendo un discurso se están comoditizándose, como digo yo. Es decir, están viendo que la coyuntura actual implica que el negocio de hoy en día en Argentina son las actividades primarias, las extractivistas. Estamos hablando de minería, de energía, de agronegocio. Bueno, recién veo que hablaron del tema de las inundaciones en Brasil. Bueno, debido a que eso arruina los cultivos en Brasil, ha aumentado de manera muy alta la cotización de la soja, por ejemplo. Habrá que ver cuánto durará esa bonanza, pero bueno. Eh, pero hoy en día implica que, por ejemplo, Techin quizás ya no, al contemplar un modelo económico donde no va a estar enfocado en el mercado interno, sino en el mercado externo, quizás se está enfocándose no tanto ya en el mercado de la producción de aceros, sino en el petróleo y en el litio, por ejemplo. Lo mismo pasa con otros empresarios que están a full arengando para que se apruebe la ley, lo que yo llamo la ley Bondi Zombie, que incluyen este régimen de grandes inversiones. Y en el caso de Hernequian parecería ser que es más hermético, no está hablando mucho en comparación a sus pares, y me parece que con este tema del ex batallón hay como una concepción de pensar, bueno, si los dólares que vienen a Argentina van a venir por este lado, de las grandes inversiones, del blanqueo de capitales, sea minería, agronegocio, incluso del narco, por ejemplo, bueno, ¿dónde se podrían canalizar esos negocios? Y bueno, un rubro sería el rubro inmobiliario, que como dijo el abogado Enrique Viale hace 10 años atrás, ahí estaríamos hablando de extractivismo urbano, es decir, el despojo de ciertos bienes comunes como es la tierra, para crear una renta donde se lo quedan unos pocos. Entonces, bueno, esa sería la configuración del gran empresariado argentino que estamos teniendo en esta era del Lord Jamón. Ahí sería entonces donde entraría, digamos, toda la plata o sea, cómo se acomodaría esa plata, cómo le serviría a este espacio de construcción, lo que está en el batallón 141, de lo cual ya había un compromiso y después estuvo frenado, cómo le serviría también a este empresario, a Urnequian, para, bueno, hacer entrar los dólares de alguna manera y de vuelta extraer nuevamente lo que sería en este caso el pulmón verde de Córdoba, ¿no es cierto? Claro, claro. Lo que pasa es que, bueno, estamos en por eso insisten mucho con el tema de esta aprobación de la ley Bondi, que es ley Bondi más el adherente, que es la reforma fiscal, pero que, bueno, ha llevado a que incluso tanto dirigentes políticos como analistas financieros empezaran a pronunciar una palabra que no era muy habitual, que es extractivismo. Lo podemos escuchar, no sé, desde el último discurso de Cristina Fernández de Kirchner hasta unas recientes declaraciones de Elisa Carrió,
advirtiendo que lo que se avecina en nuestro país es un país donde se limita solo a crear activos sin valor agregado, exportándolos a grandes potencias, que para la preferencia de Milei serían aquellos países que breguen por la libertad del mundo, y que bueno, que el país quedaría subsumido a eso y con la expectativa de que los grandes capitales financieros puedan de acá a 30 años por derrame convertir a la Argentina en una potencia mundial o en la nueva Roma o en la Roma del presente siglo, por lo menos desde la mirada de alguien que ha leído solamente autores austríacos. Claro. Lea Ross, estamos hablando con él, integrante de lalunacongatillo.com, es el sitio web donde está esta nota que estamos comentando sobre el interés de Urnequian para construir en el ex batallón 141, un predio adquirido por él, por Urnequian, en el año 2007 y que, bueno, hoy está ahí en vistas de que es un pulmón verde que podría perderse si avanza Eduardo Urnequian. Muchas gracias por la comunicación con CDM Noticias Radio. Bueno, saludos a todos.